pero también de políticas generales y de políticas fiscales. Quizás parte del debate que tenemos socialmente respecto a este asunto está muy limitado porque no tomamos la altura suficiente para ver la política fiscal española, iba a decir el sistema fiscal español, que tiene poco de sistema y más de agregado de parches, y entonces ese agregado de parches distorsiona bastante los temas concretos como este del impuesto de sucesiones. Miren, varias reflexiones y varios hechos irrefutables que creo que pueden entender o hacernos entender la posición de nuestro grupo respecto a este impuesto. Hay una casi de principios, como usted ha dicho. No se puede entender una parte sin entender el todo. Y mire, históricamente los impuestos en España se han utilizado generalmente de moneda de cambio electoral. Pero hay un hecho irrefutable, que supongo que todos estaremos de acuerdo en él porque está basado en datos. La mayor carga impositiva la soportan los ciudadanos con rentas inferiores a 30.000 euros anuales, unos 15,8 millones de contribuyentes, de los que 14 millones son asalariados o pensionistas. Esto es importantísimo, porque esto significa, por un lado, que hay un desequilibrio entre las rentas elevadas y los que tienen menos recursos, y, por otro lado, que significa una merma importante en la recaudación. Esta primera mirada general es importante tenerla en cuenta para las consideraciones que vamos a hacer después. En segundo lugar, en España hay un fraude fiscal de vergüenza. Y quiero decir que toda la política fiscal que se ha hecho en los últimos 30 años en España tiene dos partidos fundamentalmente responsables, que son el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Sí? Hace 30 años ya se hablaba del fraude fiscal. ¿Y en qué cifras estamos? ¿Y quién ha gobernado España? Tenemos unas cifras de fraude fiscal que son una vergüenza en Europa. Una vergüenza. Y si no, que se conteste a ellas. Una vergüenza el fraude fiscal que hay en España. Son una vergüenza que son una profunda injusticia, porque eso quiere decir que hay gente que roba y hay gente que paga. Y esto es muy importante para entender este problema, porque no sé qué les pasa a ustedes, pero yo creo que a nuestro grupo eso le indigna. No es una cuestión cultural, en fin, no estamos hablando aquí del Lazarillo de Tormes, estamos hablando de robo. Y además está perfectamente cuantificado. Estamos hablando de paraísos fiscales, estamos hablando de rendimientos de capital mobiliario, estamos hablando de fraudes en el IVA, estamos hablando de fraudes en las cotizaciones de profesionales y autónomos. Eso quiere decir, y este es un dato muy importante, que son las clases medias y los trabajadores los que básicamente sustentan el sistema impositivo español. Y las clases medias, que antes eran poderosas en España, están menguando y está creciendo el cabreo. No quiero extrapolar, pero algo de esto pasó en Estados Unidos y llegó Trump, y algo de esto está pasando en otras partes de Europa. Por tanto, este tema, más allá de la cuestión impositiva, es importante. ¿Por qué es importante? Porque en la justicia fiscal se sostiene el contrato social que da lugar al Estado. Esto es muy importante. Y quiero decirles una cosa, además me viene bien para hablar del liberalismo progresista. Miren, unir el derecho a la propiedad, a la autonomía y a la herencia lo hizo un liberal, John Locke. Pero ponerle límites, hablando de que si alguien tenía por herencia demasiada libertad iba a ser a costa de otros, lo hizo un liberal progresista, John Stuart Mill, y habló de igualdad de oportunidades. Por tanto, se trata de encontrar un equilibrio. Se trata de encontrar un equilibrio. Entonces, no se pone en cuestión el impuesto, sino a quién afecta, quién está pagando y cuál es su cuantía. ¿O hay alguien aquí que mantenga
que es socialmente sostenible una sociedad en donde la acumulación de capital puede ser ilimitada? ¿Lo mantiene alguien aquí? Sin un sistema de redistribución de la riqueza, ¿alguien cree que se puede mantener una sociedad en donde la acumulación de capital es ilimitada sin que haya mecanismos de redistribución de la riqueza? Perdónenme, eso no lo mantiene nadie. La cuestión es si esos mecanismos están funcionando o no. España tiene unas cifras tremendas, otra herencia de economía sumergida, ¿o no? ¿O lo negamos? Y tiene unos responsables. Por tanto, atajar este problema tiene que ver con luchar contra la corrupción, luchar contra el fraude y hacer una sociedad mucho más justa. Y repito, estos desequilibrios llevaron a muchas personas, unido a otro tema, que también supongo que tendrá responsables, que es el dumping fiscal. La rotura o la ruptura de lo que es España desde un punto de vista fiscal, de tal manera que una comunidad autónoma al lado de la tuya, si vas y compras un piso para tus hijos, prácticamente pagas mucho menos de lo que pagas al lado. ¿Y cómo se ha producido esto? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quiénes son los responsables de que hayamos llegado hasta aquí? ¿O esto cayó del cielo? Pregunto a esta Cámara y pregunto a los partidos presentes en esta Cámara. Bien, dumping fiscal basado en un país que no tiene, en muchos casos, no ha tenido una idea de nación, y en este sistema fiscal, en este dumping fiscal en el que estamos inmersos en estos momentos, en esta falta de armonización fiscal, sería un ejemplo palmario de lo que estamos diciendo, y naturalmente lo que está produciéndose es una situación de una injusticia manifiesta. Miren, voy a ir terminando. El impuesto de sucesiones, naturalmente, que tiene sentido. La cuestión es a quién grava. Y no tiene que gravar a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Tiene que gravar a los ricos. Pero es justamente a los ricos a los que no grava. ¿Por qué? Porque tienen toda la vida y muchos recursos para poder no pagar. Y aquí está el problema político. El problema político está en que son básicamente las clases medias y los trabajadores los que están manteniendo el estado de bienestar. Y están hartos los que están manteniendo el 85% de lo que se recauda en este país, porque hay un nivel extraordinario de fraude fiscal. Y a pesar de todos los pesares, por falta de medios, porque resulta que tenemos muchos menos inspectores de Hacienda de los que pueden tener los holandeses o los alemanes, porque tenemos problemas desde un punto de vista de la coordinación, desde un punto de vista de las haciendas autonómicas y locales, Señoría, vaya nacional, concluyendo. etcétera. Tenemos un sistema profundamente injusto. Sí, voy a terminar con nuestra propuesta. Nosotros somos partidarios de que haya impuesto de sucesiones, no de su supresión, porque nosotros no somos medievales. Ahora bien, ¿quiénes tienen que pagar? ¿Las clases medias? No, porque las clases medias lo preferible es que guarden ese dinero en sus bolsillos y lo muevan y lo activan. Propuesta concreta por parte de Ciudadanos en este tema. Exención para nosotros de la primera vivienda, exención de la empresa familiar y de 1 millón de euros por hijo en el impuesto de sucesiones. Establecer un único mínimo exento para toda España y luego una horquilla a partir de ese mínimo del entre el 4 y el 10%. Si en esta Cámara queremos analizar lo concreto del impuesto de sucesiones en Asturias, sin tener en cuenta el marco general impositivo y la política general fiscal que hay en España, nos estamos equivocando y, sobre todo, estamos engañando a los ciudadanos. Gracias, señor Fernández Bartolomé. A continuación, tiene la palabra Izquierda Unida.